La chica que nunca salió del metro, esta es una historia real. Tengo pruebas, mensajes de texto, llamadas grabadas, capturas de pantalla, fotografías que no deberían existir. Todo sigue guardado en mi teléfono en una carpeta que he nombrado simplemente Val. A veces la abro a las 3 de la mañana cuando las pesadillas me despiertan y necesito recordar que no estoy loca, que todo lo que viví realmente sucedió, que mi mejor amiga realmente desapareció en las entrañas de una ciudad que se alimenta de los perdidos, aunque a veces desearía haberlo borrado todo, desearía poder olvidar. Hace 3 años mi mejor amiga entró al sistema de metro de Ciudad de México. Nunca salió. Las cámaras de seguridad la captaron bajando las escaleras de la estación Autobuses del Norte a las 7:35 de la mañana de un domingo de noviembre. Llevaba su mochila azul colgando de un hombro, su cabello negro recogido en una cola de caballo y esa sonrisa nerviosa que siempre tenía antes de una aventura. Nunca apareció en ninguna otra cámara, ni en la siguiente estación, ni en ninguna estación de toda la red. Es como si hubiera bajado esas escaleras y simplemente hubiera dejado de existir en el mundo que conocemos. Pero lo más aterrador no es que haya desaparecido. Lo más aterrador es que ella sigue llamándome, cada noche, desde un lugar que ningún mapa registra, desde estaciones que no existen en ningún plano oficial, desde túneles que se extienden mucho más profundo de lo que cualquier ingeniero diseñó. Y anoche, por primera vez en 3 años, ella pronunció mi nombre de una manera diferente. Como si ya no fuera ella quien hablaba. Como si algo más estuviera usando su voz para alcanzarme. Me llamo Lucía Mendoza. Tengo 26 años ahora, aunque me siento mucho mayor. Vivo en Puebla, en la misma casa donde crecí, donde mi abuela me crió después de que mis padres decidieran que su divorcio era más importante que su hija. Es una casa vieja con paredes que crujen por las noches y sombras que se mueven cuando no las miras directamente. Antes me sentía segura aquí. Ya no. Después de lo que voy a contarles, ya no estoy segura de que vivir sea la palabra correcta para describir lo que hago. Sobrevivir quizás, existir con el peso de algo que no debería haber presenciado, esperar a que la oscuridad que vi debajo de la ciudad finalmente venga por mí, porque vendrá, de eso estoy segura, es solo cuestión de tiempo. Pero antes de que eso pase necesito contar esta historia. Se lo prometí a Valentina, y yo siempre cumplo mis promesas. Valentina Reyes era mi mejor amiga desde la secundaria. Nos conocimos el primer día de clases cuando ambas llegamos tarde y nos sentaron juntas en la última fila del salón de matemáticas. Ella venía de un pueblo pequeño en las afueras de Puebla y yo era la niña rara que vivía con su abuela y nunca hablaba con nadie. No deberíamos habernos llevado bien. Éramos demasiado diferentes. Pero hay algo en ciertas personas que simplemente encaja como 2 piezas de un rompecabezas que no sabías que estaba incompleto. Compartíamos todos los secretos que no podíamos contarle a nadie, más los sueños que parecían demasiado grandes para nuestras vidas pequeñas, las noches de insomnio hablando por teléfono hasta que el sol aparecía en el horizonte y nuestras madres nos gritaban que nos durmiéramos de una vez. Ella quería estudiar arquitectura en la UNAM, diseñar edificios que desafiaran la gravedad y la lógica. Yo quería ser escritora, aunque nunca tuve el valor de mostrarle mis historias a nadie excepto a ella. Valentina era todo lo que yo no era, valiente y optimista, capaz de ver la luz incluso en los momentos más oscuros. Cuando mi abuela enfermó por primera vez hace 5 años, Valentina fue quien me sostuvo mientras lloraba. Cuando reprobé el examen de admisión a la universidad, ella fue quien me convenció de intentarlo de nuevo. Cuando mis padres olvidaron mi cumpleaños por 3er año consecutivo, ella apareció en mi puerta con un pastel casero y una sonrisa que decía, yo nunca te olvidaré. Y yo le creí cada palabra. Habíamos planeado ir juntas a Ciudad de México para que conociera el campus de la UNAM antes del examen de admisión. Era noviembre de 2019 y el mundo todavía era un lugar donde los planes tenían sentido, donde podías mirar hacia el futuro y ver algo más que oscuridad. El viaje estaba programado para el fin de semana del 16 y 17 de noviembre.
Tomaríamos el autobús temprano el sábado, pasaríamos el día explorando el campus, dormiríamos en un hostal barato cerca de Coyoacán y regresaríamos el domingo por la noche. Valentina estaba emocionada. Nunca había ido a Ciudad de México y la idea de perderse en una metrópolis de 20 millones de habitantes la llenaba de una mezcla de terror y fascinación. Y si me pierdo, me pregunto una semana antes del viaje mientras estudiábamos en mi habitación. Y si entro al metro y nunca encuentro la salida, me reí. Pensé que estaba bromeando. El metro tiene mapas en todas las estaciones, le dije. Y señales. Y guardias de seguridad. Es imposible perderse de verdad. Pero he leído historias, insistió ella con esa mirada que tenía cuando algo la preocupaba de verdad. Historias de gente que entra al metro y desaparece, que toma el tren equivocado y termina en lugares que no existen en ningún mapa. Son leyendas urbanas, Val. Cuentos para asustar a los turistas. Y si no lo son, no supe qué responder. Así que cambié de tema como siempre hacia cuando las conversaciones se ponían incómodas. Le mostré el itinerario que había preparado con horarios de autobuses y rutas de metro y direcciones de todos los lugares que queríamos visitar. Le prometí que estaría a su lado en cada momento, que no dejaría que nada malo le pasara. Otra promesa que no pude cumplir. Una semana antes del viaje mi abuela cayó enferma. No fue algo gradual. Un día estaba bien cocinando tamales en la cocina y cantando canciones viejas que había aprendido de su madre. Al día siguiente la encontré inconsciente en el piso del baño con los labios azules y el pulso tan débil que apenas podía sentirlo. Los médicos dijeron que era su corazón, que había estado fallando durante meses sin que nos diéramos cuenta, que tal vez le quedaban semanas, tal vez días, tal vez horas, que lo único que podíamos hacer era esperar y rezar. Yo no recé. Nunca he creído en un Dios que permite que las personas buenas sufran mientras los monstruos prosperan. Pero me quedé en el hospital sosteniendo la mano de mi abuela viendo cómo las máquinas medían cada latido de su corazón moribundo. Valentina entendió. Siempre entendía. Ve sola, le dije por teléfono 2 días antes del viaje. Mi voz sonaba ronca de tanto llorar. No puedo dejarla. Es la única familia que me queda. Lucía, puedo cancelar. El examen no es hasta febrero. Puedo ir otro fin de semana cuando tu abuela esté mejor. No sabemos si va a mejorar, Val. Y tú necesitas conocer el campus. Necesitas saber a dónde quieres ir si apruebas el examen. Pero no quiero ir sola. No conozco la ciudad. No sé cómo funciona el metro. Me voy a perder. No te vas a perder. Te voy a enviar instrucciones detalladas, mapas. Todo lo que necesitas. Y vamos a estar hablando por teléfono todo el tiempo, para hacer como si estuviera ahí contigo. Hubo una pausa larga. Podía escuchar su respiración a través del teléfono, podía imaginar la expresión en su rostro, esa mezcla de miedo y determinación que siempre tenía cuando enfrentaba algo que la asustaba. Está bien, dijo finalmente, voy a ir. Pero prométeme que vas a contestar todas mis llamadas. Prométeme que no me vas a dejar sola. Te lo prometo. Palabras vacías, promesas rotas, el peso de todo lo que no pude hacer. El sábado 16 de noviembre Valentina tomó el autobús de las 5 de la mañana desde Puebla. Me envió una selfie desde la terminal, su rostro iluminado por las luces fluorescentes, su sonrisa nerviosa pero genuina, su mochila azul visible en el borde de la imagen. Deséame suerte, decía el mensaje. Toda la suerte del mundo, responda. Te quiero, Val. Lámame cuando legues. Esa fue la última conversación normal que tuvimos. El viaje a Ciudad de México dura aproximadamente 2 horas en autobús. Valentina me escribió cuando estaban saliendo de Puebla, cuando pasaron por Cholula, cuando vio los volcanes nevados a lo lejos. Pequeños mensajes que me hacían sonreír a pesar del peso que sentía en el pecho por la enfermedad de mi abuela. A las 7:23 de la mañana llego a la terminal de autobuses del norte. Ya llegué, decía su mensaje. Es enorme. Hay gente por todas partes. Voy a entrar al metro. Te aviso cuando llegue aquí. Le respondí con un emoji de corazón y las instrucciones que le había preparado tomar la línea.
FIV, dirección Politécnico hacia transbordo en la raza a la línea Triballar en Copilco y caminar hacia el campus. Simple, directo, imposible de confundir. O eso pensé. A las 9:15 de la mañana mi teléfono sonó. Estaba en el hospital sentada junto a la cama de mi abuela mirando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración trabajosa. Cuando vi el nombre de Valentina en la pantalla sentí una mezcla de alivio y preocupación. Era demasiado temprano para que ella hubiera legado a Xiu. Algo debía haber pasado. Val, ¿estás bien? Lucia, creo que me perdí. Su voz tenía un tono que nunca le había escuchado antes. No era pánico, no exactamente. Era algo más profundo, más primitivo. El sonido de alguien que sabe que algo está mal pero no puede identificar que. Tranquila, dime dónde estás, en qué estación. Eso es lo que no entiendo. Los letreros están borrosos, como si alguien los hubiera borrado a propósito, y la luz es extraña, amarilla, enferma, no como la luz normal del metro. Val respira, busca el nombre de la estación en las paredes. Tiene que estar en algún lugar. La escuché caminar. Sus pasos hacían eco en lo que sonaba como un espacio vacío, mucho más vacío de lo que debería estar una estación de metro a las 9 de la mañana de un sábado. Encontré un letrero, dijo después de un momento. Dice, velódromo. ¿Dónde queda eso? Abrí el mapa del metro en mi teléfono con la mano que no sostenía el aparato contra mi oreja. Velódromo. Línea Nine. Al este de la ciudad en una zona completamente opuesta a donde Valentina debería estar. Val, ¿estás segura de que dice velódromo? Sí, pero eso no tiene sentido, ¿verdad? Yo tomé la línea 5. Hacia Politécnico. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo llegué a velódromo? No tenía respuesta. Para llegar a velódromo desde autobuses del norte, Valentina habría tenido que hacer al menos 2 transbordos y viajar durante más de 1 hora en la dirección equivocada. Era físicamente imposible que hubiera llegado allí en menos de 2 horas. Tal vez te confundiste de línea al entrar, dije tratando de sonar calmada. El metro de Ciudad de México puede ser confuso la primera vez. Solo necesitas encontrar el mapa allí. Lucia, hay algo más. Que el olor huele. Raro aquí. No como las otras estaciones. No huele a metro. Huele a tierra mojada. Como cuando abres una tumba vieja, un escalofrío recorrió mi espalda. Traté de ignorarlo. Probablemente hay una fuga de agua en algún lugar. El metro de Ciudad de México es viejo. Esas cosas pasan. Sí, probablemente es eso. Pero ninguna de las dos sonaba convencida. Le di instrucciones para regresar a la línea correcta. Encontrar el mapa de la estación, identificar la línea Nine, tomar el tren hacia Pantitlán, hacer transbordo en Jamaica a la línea 4 y desde ahí conectar con la ruta original hacia Q. Era más largo pero debería funcionar. Está bien, dijo Valentina. Voy a hacer eso. Te llamo cuando llegue a Jamaica. Perfecto. Y Val, si algo se siente raro, sal del metro inmediatamente. Toma un taxi, no importa cuánto cueste. Lucia, estoy bien. Solo me confundí de línea. No es para tanto. Lo sé, solo, ten cuidado, sí, siempre. La llamada se cortó. Miré a mi abuela que seguía dormida en su cama de hospital ajena a todo lo que estaba pasando. Por un momento consideré llamar a alguien, a la policía, a los padres de Valentina, a cualquiera que pudiera ayudar. Pero ¿qué les iba a decir? Que mi amiga se había subido al tren equivocado. Eso no era una emergencia. Eso era un inconveniente menor. Algo que le pasaba a miles de turistas cada día en Ciudad de México. Decidí esperar. Valentina era inteligente. Encontraría la manera de llegar a su destino. 2 horas después volvió a llamar. Lucia, no puedo salir. Esta vez el tono de su voz era diferente. Ya no era confusión. Era miedo. Miedo real, visceral, el tipo de miedo que solo sientes cuando algo fundamental está mal con el mundo. ¿Qué quieres decir con que no puedes salir? He caminado por todas partes. He subido escaleras. He seguido los letreros de salida. Pero cada vez que creo que voy a llegar a la superficie aparezco en otra estación. Una estación diferente. Estaciones que no estaban en el mapa que me enviaste. Eso es imposible, Val.
Las estaciones no cambian de lugar. Lo sé, pero está pasando. Mira, te voy a enviar mi ubicación. Un momento después mi teléfono vibró con un mensaje. Cuando lo abrí sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ubicación no disponible. Vale, el GPS no funciona. ¿Puedes ver algún letrero? Algo que me diga dónde estás. Sí hay un letrero aquí. Dice, Peñón Viejo. Busqué en el mapa. Peñón Viejo estaba en el extremo oriente de la ciudad en la línea A. Era una de las estaciones más alejadas del centro. Para llegar allí desde Velódromo Valentina habría tenido que cruzar prácticamente toda la ciudad. Val, ¿cuánto tiempo llevas caminando? No lo sé, 3 horas, 4, ya no estoy segura. El tiempo se siente raro aquí. Los relojes de las estaciones marcan horas diferentes cada vez que los miro. Y no has visto a nadie, ningún guardia, ningún otro pasajero. Al principio sí había gente normal, pero cada vez hay menos. Es como si todos hubieran desaparecido, como si yo fuera la única persona que queda en todo el metro. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Algo estaba muy mal. Vale, escúchame. Voy a llamar a la policía. Voy a decirles que estás perdida en el metro. Ellos pueden encontrarte. No espera. Creo que encontré a alguien que puede ayudarme. ¿Quién? Hay un hombre aquí. Está parado al final del andén. Me está mirando. Parece conocer este lugar. Voy a preguntarle cómo salir. Val, no hables con extraños. Espera a que llegue un guardia. No he visto un guardia en horas, Lucía. Y este hombre tiene algo. No sé cómo explicarlo. Es como si supiera exactamente lo que estoy buscando. Está sonriendo. Me está haciendo señas para que me acerque. Valentina, por favor, no te acerques a él. Quédate donde estás. Está bien, Lucia. Solo voy a preguntarle. Voy a estar bien. Te llamo en un momento. Vale, espera. Pero la llamada ya se había cortado. Intente llamarla de vuelta. 1 vez, 2 veces, 10 veces, 20. El teléfono sonaba y sonaba, pero nadie contestaba. Pasaron 30 minutos, 1 hora, 2 horas. A la 1 de la tarde recibí un mensaje de texto. Era una foto. Valentina se había tomado una selfie en lo que parecía ser un andén de metro, pero algo estaba mal con la imagen. Las luces detrás de ella eran de un color amarillo enfermizo que nunca había visto en ninguna estación. Los azulejos de las paredes tenían un patrón diferente, más antiguo, con diseños que parecían símbolos en lugar de decoraciones. Y su sonrisa era forzada, tensa, la sonrisa de alguien que está tratando de parecer normal mientras el mundo se desmorona a su alrededor. Pero eso no fue lo que hizo que mi sangre se helara. Detrás de ella, en la oscuridad del túnel, había una sombra. No era la sombra de un poste o de una columna. Tenía forma humana, alta, delgada, con los brazos extendidos hacia los lados, demasiado largos para ser normales, demasiado articulados, como si tuviera más codos de los que debería, y aunque era imposible verlo con claridad en la penumbra del túnel, habría jurado que estaba sonriendo. Responde inmediatamente, Val, ¿qué es eso detrás de ti? Su respuesta llegó 1 minuto después. ¿Qué cosa? Solo estoy yo aquí. Amplié la foto, la miré una y otra vez. La sombra seguía ahí, clara como el día, con esa silueta imposible que mi mente se negaba a procesar. Val, hay alguien detrás de ti en la foto. Una sombra, en el túnel. Pasaron 30 segundos de silencio, los más largos de mi vida. Oh Dios, Lucía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Trata de calmarla. Le dije que probablemente era un efecto de la luz, que las cámaras de los teléfonos a veces capturan cosas extrañas en lugares con poca iluminación. Me lo repetí a mí misma como un mantra mientras mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Es solo la sombra de un poste, Val. Las luces del metro son horribles. Probablemente es tu propia sombra proyectada de manera extraña. O un efecto del flash. Estas cosas pasan todo el tiempo. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Sí, tienes razón. Es solo la luz. Es solo. Su voz se apagó. Val, Lucia, acabo de escuchar algo. ¿Qué escuchaste? Pasos. Vienen del túnel. Pero no hay ningún tren.
Puedo ver las vías, están vacías, y los pasos suenan mojados, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre charcos de agua, chapoteando, acercándose. Valentina, sal de allí, ahora, corre hacia la salida más cercana. No puedo, no sé dónde está. Todas las salidas me llevan a más túneles. Es como si este lugar no quisiera que me fuera. Como si tuviera voluntad propia. Escuché algo a través del teléfono. Un sonido lejano metálico como unas arrastrándose sobre una superficie de hierro. O como dientes raspando contra las vías del tren. Lucia. Está más cerca. Lo que sea que está en el túnel, está más cerca. Puedo ver su silueta ahora. Viene caminando hacia mí, pero se mueve mal, como si sus articulaciones se doblaran en direcciones equivocadas, como si no fuera humano, como si solo estuviera pretendiendo serlo. Y entonces la llamada se cortó. Eran las 3 de la tarde. Llamé a la policía de Ciudad de México inmediatamente. Les expliqué la situación lo mejor que pude. Mi amiga había entrado al metro por la mañana y no podía encontrar la salida. Les di su descripción física, las estaciones que había mencionado, el nombre de la terminal donde había empezado su viaje. El oficial al otro lado de la línea sonaba aburrido, como si este tipo de llamadas fueran rutinarias. Señorita, su amiga tiene alguna condición médica, antecedentes de confusión o desorientación. No, es perfectamente sana, solo está perdida. El metro de Ciudad de México puede ser confuso para los visitantes. Probablemente encontró la salida y olvidó la mala. Le sugiero que espere unas horas antes de... Han pasado 6 horas, 6 horas desde que entró. Eso no es normal. Enviaremos a alguien a revisar las estaciones que menciono, pero le advierto que hay más de 190 estaciones en el sistema. Puede tomar tiempo. Por favor, solo encuéntrenla. Colgo sintiéndome más impotente que nunca. A las 6 de la tarde, mientras esperaba noticias de la policía, mientras esperaba otra llamada de Valentina, mientras el peso de la incertidumbre me aplastaba el pecho. Mi abuela murió. El hospital llamó justo cuando estaba a punto de volver a marcar el número de Valentina. Una enfermera con voz cansada me informó que mi abuela había tenido un paro cardíaco, que habían hecho todo lo posible, que lo sentían mucho. Las siguientes 5 horas son un borrón en mi memoria. Fragmentos inconexos que mi mente se niega a ordenar. Recuerdo el olor del hospital desinfectante y muerte y flores viejas. Recuerdo el frío del amor cuando me llevaron a identificar el cuerpo. Recuerdo firmar documentos sin leer lo que decían porque las palabras nadaban frente a mis ojos como peces en agua turbia. Recuerdo sentarme en una sala de espera vacía y llorar hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi cuerpo estaba tan seco por dentro como me sentía por fuera. No revisé mi teléfono hasta las 11 de la noche. Tenía 17 llamadas perdidas de Valentina y un mensaje de texto enviado a las 11:47 de la noche. El metro quiero hace horas, Lucia. Las regas están abajo. Las luces se apagaron, pero yo sigo adentro. Encontré un rincón donde esconderme. Pero no estoy sola. Hay algo caminando en los túneles. Puedo escucharlo. Se acerca, se aleja, se acerca otra vez, como si estuviera jugando conmigo, como si supiera exactamente dónde estoy y estuviera esperando el momento perfecto para venir por mí. Lucia, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Por favor, contesta. Por favor, no me dejes sola. Llame inmediatamente. Mis manos temblaban tanto que tuve que intentarlo 3 veces antes de poder presionar el botón correcto. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces, y entonces Valentina contestó. Lucia, eres tú. Su voz sonaba diferente, más ronca, más lejana, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo muy profundo donde las palabras tenían que viajar kilómetros antes de llegar a la superficie. Vale, estoy aquí, lo siento mucho. Mi abuela murió. No pude. Oh no, Lucia, lo siento tanto. Tu abuela era todo para ti. Era la única persona que... No importa eso ahora. Lo que importa eres tú. ¿Dónde estás? ¿Sigues en el metro? Hubo una pausa.
Una pausa larga y pesada que se sentía como el silencio antes de una tormenta. Sigo aquí, Lucia. No he podido salir. Cuando el metroquero busque todas las salidas, todas las rejas estaban cerradas. Grité pidiendo ayuda hasta que mi garganta quedó en carne viva. Nadie respondió. Es como si todo el sistema se hubiera vaciado de golpe. Como si yo fuera la única persona que queda en kilómetros a la redonda. Eso es imposible. El metro tiene guardias de seguridad, personal de limpieza. Alguien tiene que estar allí. Eso pensé yo también, pero no he visto a nadie, Lucia, a nadie humano al menos. ¿Qué quieres decir con eso? Otro silencio, más largo esta vez. Podía escuchar algo en el fondo de la lamada, un sonido bajo rítmico como el latido de un corazón gigante o el bombeo de alguna máquina antigua. Val, hay cosas aquí, Lucia, cosas que se mueven en los túneles cuando las luces están apagadas. Al principio pensé que eran ratas. El metro está lleno de ratas, ¿verdad? Es normal. Pero las ratas no caminan en dos patas. Las ratas no susurran tu nombre cuando pasan cerca de ti. Un escalofrío recorrió mi espalda. Quise decirle que estaba imaginando cosas. Que el miedo y el agotamiento estaban jugando con su mente, pero las palabras no salieron de mi boca. Susurran tu nombre. Sí, no sé cómo lo saben, no sé cómo es posible, pero lo dicen. Una y otra vez. Valentina, 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 como si estuvieran probando cómo suena, como si estuvieran practicando para cuando llegue el momento de usarlo. Pasamos las siguientes horas hablando por teléfono. Le conté sobre mi abuela, sobre el funeral que tendría que organizar, sobre el vacío que sentía en el pecho. Ella me escuchó aunque yo sabía que tenía sus propios terrores con los que lidiar. Me consoló aunque ella era la que estaba atrapada en la oscuridad. Esa era Valentina. Incluso al borde del abismo encontraba espacio para preocuparse por los demás. A las 3 de la mañana algo cambió. Lucia, mi teléfono está actuando raro. ¿Cómo que raro? La batería. Hace 2 horas estaba al 40%. Ahora marca 11. Pero no he hecho nada más que hablar contigo. No he usado ninguna aplicación. No he encendido la linterna. Solo hemos estado hablando. El frío puede afectar la batería. Dije aferrándome a cualquier explicación racional. Y si llevas tantas horas ahí abajo, el teléfono ha estado trabajando sin parar. Es normal que se descargue rápido. No es solo eso. Mira, te voy a enviar una captura de pantalla. Un momento después la imagen llegó a mi teléfono. La pantalla de Valentina mostraba el indicador de batería al 11% tal como había dicho. Pero eso no fue lo que me hizo contener la respiración. En la esquina superior izquierda donde debería aparecer la hora el reloj mostraba 0000. Medianoche, pero ya eran más de las 3 de la mañana. Val, ¿qué hora marca tu teléfono? Medianoche. Ha marcado medianoche desde hace horas. No importa cuánto tiempo pase, siempre dice lo mismo. Es como si el tiempo se hubiera detenido, o como si aquí abajo el tiempo no funcionara igual que arriba. Eso tiene que ser un error del sistema, un bug del software. Y esto también es un bug. Otra imagen llegó a mi teléfono. Esta vez era una captura del registro de llamadas. Nuestra conversación actual aparecía en la lista, pero la duración mostraba algo imposible. 47:23:15. 47 horas 23 minutos 15 segundos. Vale, esto tiene que estar mal. Solo hemos estado hablando unas horas. Lo sé, pero es lo que dice el teléfono. Y no es solo eso, Lucia. Cuando intento calcular cuánto tiempo llevo aquí abajo, los números no cuadran. Siento que han pasado tal vez 12 horas 15 como máximo. Pero tú me dices que ya es de madrugada, que tu abuela murió hace horas. El tiempo aquí es diferente. Está roto. O tal vez soy yo la que está rota. A las 4 de la mañana la batería de Valentina llegó a cero. Esperé a que la llamada se cortara. Esperé a que su teléfono muriera y la dejara completamente sola en la oscuridad. Pero no pasó. Lucia, mi batería está en cero. 0%. Debería haberse apagado hace 10 minutos. Pero sigue funcionando. Las llamadas siguen conectándose.
La pantalla sigue encendida. Es como si algo quisiera que yo pudiera seguir hablando contigo. O como si algo quisiera escuchar nuestras conversaciones, pensé. Pero no lo dije en voz alta. Tal vez el indicador de batería está dañado. Ofrecí débilmente. Tal vez tienes más carga de la que muestra. Tal vez, o tal vez este lugar tiene sus propias reglas. Reglas que no entendemos. Reglas que no deberíamos querer entender. El funeral de mi abuela fue al día siguiente. Estuve sola en el cementerio parada frente a una tumba abierta escuchando las palabras vacías del sacerdote mientras la lluvia caía sobre mi paraguas negro. Mi abuela había sido una mujer católica devota hasta el final, así que organicé una misa y un entierro tradicional aunque yo no creía en nada de eso. Valentina me llamó 3 veces durante el servicio. No contesta. No podía. Necesitaba despedirme de una persona antes de poder concentrarme en salvar a otra. Pero incluso mientras escuchaba al sacerdote hablar sobre la vida eterna y el descanso de los justos, mi mente estaba en otra parte. Estaba en los túneles oscuros bajo Ciudad de México, donde mi mayor amiga vagaba sin esperanza de encontrar la salida. Esa noche, cuando finalmente hablamos, Valentina sonaba diferente. No solo cansada, transformada. Algo ha cambiado, Lucía. ¿Qué quieres decir? He encontrado a otros. Mi corazón dio un vuelco. Otras personas, vale, eso es genial. Pueden ayudarte a encontrar la salida. Pueden. No creo que puedan ayudarme, Lucía. No estoy segura de que sigan siendo personas. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo presionando contra mis oídos. ¿Qué quieres decir? Los encontré en las estaciones más profundas, las que no aparecen en ningún mapa. Son sombras. Siluetas que se mueven en los bordes de mi visión. Al principio pensé que eran guardias o tal vez otros pasajeros perdidos como yo, pero cuando intento acercarme desaparecen, y cuando me alejo me siguen. Siempre mantienen la misma distancia. Siempre me observan desde la oscuridad. Tal vez son alucinaciones. Llevas más de un día sin dormir, sin comer, sin. No son alucinaciones, son reales. Tan reales como tú y como yo. Y hay algo más. Algo que hace que sepa que no estoy imaginando esto. Que ayer, o lo que creo que fue ayer, encontré algo escrito en una pared. Con mi nombre, Valentina Reyes. Escrito con algo que parecía sangre seca. O pintura roja. Quiero creer que era pintura roja. Y debajo de mi nombre había una fecha. El 17 de noviembre de 2019, el día que entré al metro. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Eso es imposible. Nadie sabía que ibas ayer. Alguien lo sabía, Lucía. O algo. Este lugar. Creo que este lugar me estaba esperando. Creo que siempre supo que yo iba a venir. Las semanas siguientes fueron una tortura lenta. Llamé a la policía todos los días. Cada vez me daban la misma respuesta. Estaban investigando, habían revisado las estaciones que Valentina había mencionado, no habían encontrado nada. Ni rastro de ella, ni evidencia de que hubiera estado allí. Las cámaras de seguridad la muestran entrando a la estación Autobuses del Norte, me dijo un detective después de una semana. Baja las escaleras hacia los andenes y luego desaparece. No aparece en ninguna otra cámara de ninguna otra estación. Es como si se hubiera evaporado. Las personas no se evaporan, dije. Tiene que haber una explicación. Señorita, créeme, he visto muchas cosas en 30 años de servicio, pero nunca había visto algo así. Es como si el metro se la hubiera tragado. No sabía cuánta razón tenía. Valentina seguía llamando, cada vez con menos frecuencia. Cada vez desde lugares más extraños. Encontré una oficina abandonada. Me dijo una noche casi 2 meses después de su desaparición. Su voz sonaba hueca como si hablara desde el interior de una caverna. Está escondida detrás de una puerta que no debería existir. Tiene escritorios, archiveros y las cubiertas de polvo. Todo parece tener al menos 50 años, como si alguien hubiera trabajado aquí en los años 70 y un día simplemente se hubiera ido dejando todo atrás. ¿Qué hay en los archiveros? Listas de nombres, cientos de nombres, Lucía, con fechas que van desde 1967 hasta ahora. Algunos nombres tienen símbolos al lado, una serpiente mordiéndose la cola.
El Ouroboros, dije recordando mis clases de mitología. Es un símbolo antiguo. Representa el ciclo eterno, el infinito, la muerte y el renacimiento. Hay más símbolos también. Calaveras, figuras con cuerpos de hombres y cabezas de esqueletos. Y un nombre que se repite en muchos documentos. Mictlán, Mictlante. Mictlantecutli. Sí, eso. ¿Qué es? Es el dios azteca de la muerte, el señor del inframundo. Los aztecas creían que cuando morías tu alma tenía que viajar a través de 9 niveles de Mictlán antes de encontrar el descanso eterno. Hubo una pausa larga. Lucia, creo que sé dónde estoy. Creo que sé qué es este lugar. ¿Qué quieres decir? He hablado con los otros, los que están aquí abajo conmigo, los que llevan años décadas vagando por estos túneles. Me han contado historias. Historias sobre lo que encontraron cuando construyeron el metro. ¿Qué encontraron? Un templo dedicado a la muerte enterrado bajo capas de tierra y tiempo. Los aztecas lo escondieron antes de que llegaran los españoles. Lo celaron para que nadie pudiera encontrarlo. Pero cuando empezaron a cavar para construir el metro en los años 60 rompieron el celo. Eso suena a leyenda urbana, Val. Eso pensé yo también. Pero entonces encontré algo más en los archivos, un memorando del gobierno, fechado en 1967. Habla sobre el descubrimiento de una estructura prehispánica durante la construcción de la línea 1. Recomienda celar la estructura y continuar con la construcción. La última línea dice se recomienda discreción absoluta. El público no debe saber lo que hemos encontrado. ¿Y qué encontraron? No lo dice directamente, pero hay una nota escrita a mano al margen, con tinta roja como sangre fresca. Dice que Dios nos perdone por lo que hemos despertado. Quería decirle que era imposible, que los dioses aztecas eran mitos, historias inventadas para explicar lo inexplicable en una época donde la ciencia no existía. Pero después de todo lo que había visto, después de todo lo que había escuchado, ya no sabía que era posible y que no. Val, tienes que salir de ahí. No me importa cómo. No me importa lo que tengas que hacer. Tienes que encontrar la manera de escapar. ¿No crees que lo he intentado? Había un borde de histeria en su voz. He caminado durante semanas. He explorado cada túnel, cada pasillo, cada escalera. Pero este lugar no tiene fin, Lucía. Es como un laberinto que se reconfigura cada vez que creo haber encontrado el camino. Las estaciones cambian de lugar. Los túneles llevan a lugares diferentes dependiendo de la hora. Las reglas de la física no funcionan aquí. El tiempo no funciona aquí. Nada funciona como debería. Tiene que haber una manera. Tal vez no la hay. Tal vez algunas trampas no tienen salida. Tal vez este lugar me atrapó y nunca me va a soltar. No digas eso. No te atrevas a rendirte. No me estoy rindiendo, Lucia. Solo estoy aceptando. Hay una diferencia. 3 meses después de su desaparición, Valentina comenzó a notar los primeros síntomas. ¿Cuánto tiempo ha pasado arriba? Me preguntó una noche. Casi 100 días, Val. Más de 3 meses. Para mí se siente como, no sé, 3 semanas, un mes como máximo. El tiempo aquí no tiene sentido. Los días no existen. Solo hay oscuridad y luz artificial y el sonido de los trenes que pasan pero nunca paran. ¿Cómo te sientes físicamente? Hubo una pausa. Rara. No tengo hambre, Lucia. No he comido nada en lo que para ti son meses. Y no tengo hambre, no tengo sed, no me canso. Es como si mi cuerpo hubiera dejado de necesitar las cosas que necesitan los vivos. Eso es imposible. El cuerpo humano no puede. Lo sé, pero es la verdad. A veces me pregunto si todavía estoy viva, si todavía soy humana, o si este lugar me ha convertido en algo diferente, algo que ya no pertenece al mundo de arriba. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2. Las llamadas de Valentina se volvieron cada vez más esporádicas, y cada vez que hablábamos ella sonaba más lejana, más vacía. En junio de 2020 olvidó el nombre de su madre. La mujer que me dio a luz, me dijo con voz confundida. Recuerdo su cara. Recuerdo cómo olía su cabello cuando me abrazaba, pero su nombre es como si alguien lo hubiera borrado de mi mente. Carmen, le dije con el corazón rompiéndose.
Tu mamá se llama Carmen. Carmen, sí, Carmen. Tengo que repetirlo. Tengo que grabarlo antes de que desaparezca otra vez. En agosto olvido dónde había nacido. De dónde soy, Lucía, sé que no soy de aquí. Sé que vine de algún lugar con sol y cale siguiente normal. Pero no puedo recordar el nombre. Puebla. Somos de Puebla. Es una ciudad a 2 horas de aquí. Tiene una catedral hermosa y volcanes nevados y el mejor mole del mundo. Puebla, Puebla. Lo voy a recordar. Te lo prometo. En octubre me pregunto quién era yo. Tu voz me resulta familiar, dijo. Como si te conociera de antes. ¿De cuándo era? ¿De cuándo era algo más que esto? ¿Quién eres? Porque sigo eslamándome. Durante horas después de esa llamada. Mi mejor amiga, la persona que más quería en el mundo, estaba desapareciendo. No solo físicamente, sino mentalmente. Su identidad se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo que ya no era del todo humano. Pero entonces, en diciembre de 2020, exactamente un año después de que todo comenzara, algo cambió. Valentina llamó a las 3 de la mañana, y por primera vez en meses su voz sonaba clara, presente, lucida, como la Valentina que yo recordaba de antes de que el metro se la tragara. Lucía, me recuerdo todo. Val, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Encontré algo, una habitación escondida, detrás de uno de los muros del templo. Los otros no saben que existe, o tal vez le tienen demasiado miedo para entrar. Pero yo entré. Y encontré documentos, registros, la historia completa de este lugar. ¿Qué historia? El templo debajo del metro es real, Lucía. Fue construido hace más de 500 años en un lugar donde la barrera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es más delgada. Los sacerdotes aztecas lo usaban para comunicarse con Mictlantecutli. Le ofrecían sacrificios, no solo sangre, almas de los que morían en sus rituales, y a cambio el dios les daba poder, conocimiento, la capacidad de ver más allá del velo de la muerte. Pero los españoles destruyeron todo eso. Destruyeron lo que pudieron ver, el templo de la superficie, los altares, los sacerdotes. Pero este lugar estaba demasiado profundo, demasiado bien escondido. Los conquistadores nunca lo encontraron, solo celaron la entrada sin saber lo que había debajo. ¿Y cuándo construyeron el metro? Rompieron el celo, no completamente, solo una grieta, pero fue suficiente para que el hambre del dios empezara a filtrarse hacia arriba. Desde entonces, cada persona que se pierde en el metro, cada persona que desaparece sin explicación es consumida por ese hambre. Somos el alimento que mantiene a Mictlantecutli dormido. Dormido, ¿qué pasaría si despertara? Entonces no serían solo los perdidos en el metro. Sería toda la ciudad, todo México, tal vez todo el mundo. El hambre de un dios no tiene límites, Lucía. Solo puede ser contenida, nunca satisfecha. Pasé un momento procesando sus palabras. Todo lo que me contaba sonaba a locura, a delirio de alguien que había pasado demasiado tiempo en la oscuridad. Pero había algo en su voz que me hacía creer, algo que resonaba con la verdad de una manera que no podía explicar. Val, ¿hay alguna manera de sacarte de ahí? Dicen algo los documentos. Hubo una pausa larga. Cuando Valentina volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente, más cauteloso, como si estuviera a punto de revelar algo que sabía que no me gustaría escuchar. Hay una manera, un ritual. Una ceremonia que puede abrir temporalmente la puerta entre este mundo y el de arriba. Entonces hazlo. Haz el ritual y sal de ahí. No es tan simple, Lucía. El ritual requiere 2 personas. Alguien adentro que quiera salir, y alguien afuera que esté dispuesto a bajar. Mi sangre se heló. Estás diciendo que tengo que ir al metro, que tengo que bajar ahí. Es la única manera. He intentado todo lo demás. He caminado por cada túnel. He subido cada escalera. He seguido cada señal de salida. Nada funciona. Este lugar no me deja ir. Pero si tú vienes, si tú vayas, tal vez juntas podamos encontrar la salida. Tal vez juntas podamos romper el ciclo. Todo en mí gritaba que era una trampa, que bajar al metro era exactamente lo que ese lugar quería, que si iba a terminaría igual que Valentina, atrapada para siempre en la oscuridad, alimentando el hambre de un dios que debería haber muerto hace 500 años. Pero también sabía que no podía abandonarla.
No después de todo lo que habíamos pasado juntas. No después de 2 años de amadas y promesas y la esperanza desesperada de que algún día las cosas volverían a ser como antes. Necesito tiempo, dije. Necesito prepararme, investigar, entender a qué me estoy enfrentando. Toma todo el tiempo que necesites. No tengo prisa. Aquí abajo el tiempo no significa nada. Pasé los siguientes meses preparándome. Investigué todo lo que pude sobre mi clan Tecutli, sobre los templos aztecas, sobre la construcción del metro de Ciudad de México. Encontré registros de desapariciones que coincidían con lo que Valentina me había contado. Testimonios de trabajadores del metro que hablaban de cosas extrañas en los túneles. Documentos gubernamentales que mencionaban el descubrimiento de estructuras prehispánicas y la decisión de mantenerlas en secreto. Y encontré algo más. Algo que me convenció de que Valentina decía la verdad. Un artículo de periódico de 1967. Sobre 5 trabajadores de la construcción que habían desaparecido durante la excavación de la línea 1. Los cuerpos nunca fueron encontrados. El caso nunca fue resuelto. Las familias nunca recibieron respuestas. Pero lo más perturbador fue la foto que acompañaba al artículo. Una foto de los 5 trabajadores antes de su desaparición parados frente a la entrada de un túnel. Y en el fondo de la imagen, casi invisible en las sombras, había una silueta, alta, delgada, con los brazos extendidos, sonriendo. En noviembre de 2022, casi 3 años después de la desaparición de Valentina, tomé mi decisión. Iba a bajar al metro, iba a encontrar a mi amiga, y la iba a traer de vuelta, o moriría intentándolo. Llegué a Ciudad de México un viernes de noviembre, casi exactamente 3 años después de que Valentina entrara al metro por primera vez. El aire de la ciudad tenía ese olor característico a smog y comida callejera y milones de personas viviendo sus vidas sin saber lo que acechaba debajo de sus pies. Tomé un taxi desde el aeropuerto hasta un hotel barato cerca de la terminal de autobuses del norte. No era el mismo lugar donde Valentina se había hospedado 3 años atrás, pero estaba lo suficientemente cerca. Quería empezar donde todo había comenzado, seguir sus pasos, entender lo que él había experimentado antes de perderme en el mismo laberinto. Pasé el día preparándome. Revisé el mapa del metro por 100ª vez. Memoricé las rutas de escape. Cargué mi teléfono al máximo y levé 2 baterías externas adicionales, aunque sabía que probablemente no servirían de nada en un lugar donde las reglas de la física dejaban de aplicar. También escribí una carta. Una carta para nadie en particular, explicando a dónde iba y por qué. La dejé en la mesita de noche del hotel junto con mi identificación y el número de teléfono de los padres de Valentina. Si no regresaba, al menos alguien sabría lo que había pasado. Al menos habría un registro de nuestra historia. A las 9 de la noche salí del hotel y caminé hacia la estación. La terminal de autobuses del norte estaba llena de gente, familias despidiéndose, vendedores ambulantes ofreciendo comida y recuerdos, viajeros arrastrando maletas hacia sus destinos. Era una escena completamente normal, completamente humana, y sin embargo, mientras me acercaba a la entrada del metro, sentí que cruzaba una frontera invisible, como si estuviera dejando atrás el mundo que conocía y adentrándome en territorio enemigo. La estación del metro estaba menos concurrida de lo que esperaba. La pandemia había cambiado los hábitos de la gente y muchos seguían evitando el transporte público incluso 2 años después. Los pocos pasajeros que había caminaban con prisa, con los ojos fijos en sus teléfonos o en el suelo sin prestar atención a nada ni a nadie. Bajé las escaleras hacia los andenes. El olor me golpeó primero. Esa mezcla característica de aceite de maquina, sudor viejo, aire reciclado 1000 veces. Pero debajo de todo eso había algo más. Algo que no debería estar ahí. Un olor a tierra húmeda y carne que ha dejado de ser fresca. El mismo olor que Valentina había descrito en su primera llamada 3 años atrás. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre mi cabeza, proyectando sombras intermitentes sobre las paredes de azulejo.
Cada parpadeo creaba la ilusión de movimiento como si algo se estuviera moviendo justo fuera de mi campo de visión. Me obliga a no girar la cabeza, a no buscar lo que sabía que estaba allí. Me senté en una banca del andén y esperé. El plan era simple, quedarme hasta después de la medianoche cuando el metro quedara. Valentina me había dado instrucciones precisas sobre lo que tenía que hacer después. Encontrar una puerta de servicio en el extremo norte del andén, pagar las escaleras que había detrás, seguir vagando hasta que el mundo que conocía dejara de existir. A las 11 de la noche mi teléfono vibró. ¿Estás lista? Era Valentina. Su nombre en la pantalla me provocó una mezcla de alivio y terror. Tan lista como puedo estar. Cuando vayas no te detengas por nada. No importa lo que veas, no importa lo que escuches, no importa quién te lame o qué forma adopte lo que intente detenerte. Solo sigue vagando hasta que me encuentres. ¿Cómo sabré cuándo he llegado? Lo sabrás. Este lugar tiene una manera de hacerse sentir. Te lamará, te atraerá. Y cuando estés lo suficientemente profundo me encontrarás, o yo te encontraré a ti. Tengo miedo. Lo sé, yo también tuve miedo, todavía lo tengo, pero a veces el miedo es el precio que pagamos por las personas que amamos. Las luces comenzaron a parpadear con más intensidad a las 11:30. Los últimos pasajeros subieron al último tren y el andén quedó vacío. Los guardias de seguridad hicieron su ronda final, pero parecían no verme. O tal vez no querían verme. Tal vez sabían lo que estaba a punto de hacer y habían decidido mirar hacia otro lado. A las 12 en punto las luces principales se apagaron. No todas. Algunas luces de emergencia quedaron encendidas proyectando un resplandor rojizo sobre las paredes. Era como estar dentro de una arteria gigante con la luz pulsando al ritmo de un corazón que no era el mío. Y entonces lo sentí. Es difícil describir la sensación. Fue como si la presión del aire hubiera cambiado de golpe. Como si algo muy grande y muy antiguo hubiera abierto los hoyos en las profundidades y estuviera mirando hacia arriba, hacia mí. Podía sentir su atención como un peso físico sobre mis hombros, como dedos invisibles recorriendo mi piel, probando, evaluando, decidiendo si era digna de ser devorada. Caminé hacia el extremo norte del andén. La puerta de servicio estaba exactamente donde Valentina había dicho que estaría. Era una puerta de metal gris sin letrero, casi invisible en la penumbra. El tipo de puerta que pasas 1000 veces sin notarla porque tu cerebro la clasifica automáticamente como no importante y la borra de tu percepción. Estaba entreabierta. Por supuesto que lo estaba. Del otro lado había una escalera de caracol que bajaba hacia la oscuridad. Los escalones eran de metal oxidado con manchas que podrían ser herrumbre o sangre seca. Las paredes eran de concreto desnudo húmedo con grietas que formaban patrones que casi parecían rostros. Rostros con bocas abiertas en gritos silenciosos. Encendí la linterna de mi teléfono y comencé a descender. Los primeros 100 escalones fueron casi normales. El concreto dio paso a piedra gris, pero seguía siendo reconocible como algo construido por manos humanas. El aire se volvió más frío con cada paso, más denso, más difícil de respirar. Pero podía manejarlo. Después del escalón 101 todo cambió. Las paredes ya no eran de piedra gris. Eran de piedra negra, tan negra que parecía absorber la luz de mi linterna en lugar de reflejarla. Estaban taladas con símbolos que reconocí de mis investigaciones: serpientes enroscadas sobre sí mismas, calaveras con órbitas vacías que parecían seguirme mientras vallaba, figuras con cuerpos de hombres y cabezas de esqueletos que extendían sus brazos hacia mí como si quisieran abrazarme. Mictlantecutli, el señor de los muertos, grabado una y otra vez en las paredes de su templo. El olor era insoportable ahora: tierra húmeda, sangre vieja, carne en descomposición, y algo más dulce debajo de todo eso, como el aroma de flores marchitas en una tumba olvidada, y el sonido. Al principio pensé que era el eco de mis propios pasos, pero no coincidía con mi ritmo. Era más lento, más pesado.
Como si algo me siguiera escaleras abajo, manteniendo siempre la misma distancia sin importar cuánto acelerara o desacelerara mis pasos. Recuerde las instrucciones de Valentina. No te detengas. No mires atrás. Solo sigue vallando. Seguí vallando. Después de lo que parecieron 1000 escalones, la escalera terminó en un pasillo. Las paredes aquí eran diferentes, estaban cubiertas de espejos. Espejos viejos con los marcos de madera podrida y las superficies manchadas por siglos de humedad y abandono. Y en cada espejo mi reflejo me miraba. Pero no era mi reflejo normal. En el primer espejo mis ojos eran completamente negros. No había iris, no había pupila, solo 2 pozos de oscuridad absoluta donde deberían estar mis ojos. En el segundo espejo mi piel estaba gris y arrugada como si hubiera envejecido 100 años en un instante. Mi cabello era blanco y quebradizo y mi boca estaba abierta en un grito silencioso que no terminaba nunca. En el tercer espejo sonreía, pero no era mi sonrisa. Era una sonrisa demasiado ancha que se extendía más allá de los límites de mi cara, revelando hileras de dientes que no eran míos. Dientes afilados, dientes de depredador. Cerré los ojos y seguí caminando. Podía sentir las miradas de mis reflejos corruptos sobre mí. Podía escuchar susurros que venían de los espejos, voces que decían mi nombre con diferentes tonos, diferentes intenciones. Lucía, Lucía. Quédate con nosotras, Lucía. Únete a nosotras. Aquí no hay dolor, no hay miedo, no hay perdida. Solo hay hambre, hermoso hambre, eterno hambre. No responde. No abrí los ojos, solo seguí caminando con una mano extendida tocando la pared para guiarme hasta que el pasillo terminó y el aire cambió otra vez. Cuando finalmente abrí los ojos estaba en una estación de metro. Pero no era como ninguna estación que hubiera visto antes. El techo era tan alto que se perdía en la oscuridad como si estuviera dentro de una catedral construida para dioses que no eran humanos. Los andenes se extendían en ambas direcciones hasta el infinito, perdiéndose en la distancia sin llegar nunca a un final visible. Las columnas que sostenían el techo estaban taladas con las mismas figuras que había visto en las escaleras, serpientes y calaveras, y el rostro sonriente de Mictlantecutli repitiéndose una y otra vez hasta que la imagen se volvía borrosa. Y las vías brillaban con una luz verde enfermiza que pulsaba lentamente como el latido de un corazón moribundo, o como el latido de un corazón que nunca había estado vivo en primer lugar. Caminé por el andén buscando cualquier señal de Valentina. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia sangre circulando por mis venas, podía escuchar el roce de mi ropa contra mi piel, podía escuchar cada pensamiento formándose en mi mente como si fuera una voz hablando en voz alta. Y entonces la vi. Estaba parada al final del andén bajo una lámpara que emitía una luz amarilla parpadeante. Era la única luz cálida en todo el lugar, un oasis de normalidad en medio de la pesadilla. Y bajo esa luz, con su cabello negro recogido en una cola de caballo y su ropa cubierta del polvo de 3 años de vagar por túneles infinitos, estaba mi mejor amiga. Valentina se dio vuelta. Era ella, sin duda era ella, la misma cara que había visto en 1000 fotos, en 1000 videolamadas, en 1000 recuerdos de nuestra adolescencia. Pero había algo diferente. Sus ojos tenían una profundidad que no había tenido antes, como si detrás de sus pupilas hubiera un abismo que se extendía hasta el centro de la tierra. Como si hubiera visto cosas que ningún ser humano debería ver, y esas cosas hubieran dejado su marca en ella para siempre. Viniste, dijo. Su voz era la misma, pero había un eco detrás de ella, como si el espacio a su alrededor amplificara cada palabra, como si las paredes estuvieran escuchando y repitiendo todo lo que decía. Te lo prometí. Lo sé, siempre cumples tus promesas. Es una de las cosas que más admiro de ti. Se acercó a mí, sus pasos no hacían ruido sobre el suelo de piedra, era como si no tuviera peso, como si fuera un fantasma que había aprendido a mantener forma humana por pura fuerza de voluntad. Déjame verte, dijo tomando mi cara entre sus manos. Sus dedos estaban fríos, pero no de una manera desagradable. Era el frío de la piedra pulida, el frío de algo que había dejado de generar su propio calor hace mucho tiempo. Has envejecido, observo. Tienes arrugas alrededor de los ojos que no tenías antes. Y tu cabello, hay mechones grises que no recuerdo. Han pasado 3 años, Val.
El tiempo pasa incluso cuando no queremos que lo haga. 3 años. Repitió las palabras como si fueran un concepto extranjero. Para mí se siente como meses. Tal vez un año. El tiempo aquí es diferente. Se estira, se comprime. A veces un día dura una eternidad. A veces una eternidad pasa en un parpadeo. Lo sé, me lo dijiste en nuestras llamadas. Todavía me llamabas, seguías contestando incluso cuando dejé de reconocerte. Siempre. No importaba lo que dijeras o lo que olvidaras. Siempre contesté. Algo cambió en su expresión. Un destello de la Valentina que yo conocía, la Valentina que había sido mi mejor amiga antes de que el metro se la tragara. Gracias, dijo simplemente. No sabes cuánto significó eso para mí. En los momentos más oscuros, cuando sentía que estaba perdiendo todo lo que me hacía humana, tu voz era lo único que me recordaba quién había sido, quién todavía podía ser. El ritual, dije tratando de mantener el enfoque. ¿Cómo funciona? ¿Qué tenemos que hacer para sacarte de aquí? La expresión de Valentina cambió otra vez. La esperanza que había visto un momento antes se transformó en algo más triste, más resignado. Hay algo que no te dije, Lucía, algo que no podía decirte por teléfono porque sabía que si lo hacía no vendrías, y necesitaba que vinieras, necesitaba verte una última vez. Una última vez, Val, ¿de qué estás hablando? El ritual no funciona como piensas. No es una puerta que se abre para que ambas salgamos caminando hacia el sol. Es un intercambio. Mi sangre se heló en mis venas. Un intercambio de qué? De lugares, de almas. Para que yo salga, alguien tiene que cuidarse. Es la regla de este lugar. El equilibrio tiene que mantenerse. El hambre tiene que ser alimentada. Siempre. El mundo se detuvo a mi alrededor. El tiempo que ya funcionaba de manera extraña en este lugar pareció congelarse por completo. ¿Estás diciendo que tengo que quedarme aquí para que tú puedas irte? No. La palabra salió de su boca con una fuerza que no esperaba. No, Lucía. Llamas te pediría eso. Llamas te condenaría a esto. Preferí pasar una eternidad aquí abajo antes que dejarte tomar mi lugar. Entonces, ¿por qué me hiciste venir? ¿Por qué me contaste sobre el ritual si no querías que lo hiciera? Porque necesitaba explicarte. Necesitaba que entendieras por qué no puedo salir, por qué nunca voy a poder salir. Y necesitaba despedirme. Despedirme de verdad cara a cara como debí haberlo hecho hace 3 años. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. No, no acepto esto. Tiene que haber otra manera. Siempre hay otra manera. Ojalá la hubiera, Lucía. He buscado durante 3 años. He explorado cada rincón de este lugar. He leído cada documento en los archivos. He hablado con cada alma perdida que deambula por estos túneles. Y todos dicen lo mismo. La única manera de escapar es que alguien más tome tu lugar. O que Valentina me miro con esos ojos que habían visto demasiado. O soltar, dejar ir. Aceptar que este es mi destino y dejar de luchar contra él. ¿Qué significa eso? Este lugar se alimenta de más que solo cuerpos, Lucía. Se alimenta de dolor, de culpa, de la angustia de los que quedan atrás. Cada vez que piensas en mí, cada vez que lloras por mí, cada vez que te culpas por no haber venido conmigo aquel día, estás alimentando a la cosa que me tiene atrapada. No entiendo. El hambre de Mictlantecutli no es solo por almas. Es por sufrimiento, por conexiones rotas, por amor que se ha convertido en dolor. Mientras tú sufras por mí, mientras sigas aferrada a la esperanza de salvarme, estaré atrapada aquí. Pero si me dejas ir, si aceptas que me fui y sigues viviendo tu vida, entonces el lazo se rompe y yo seré libre. ¿Libre para qué? Para morir. Libre para descansar. No aquí en esta oscuridad. En otro lugar, un lugar donde el tiempo no existe y el hambre no alcanza, donde las almas van cuando finalmente dejan de luchar. Un sonido interrumpió nuestra conversación, el chirrido de frenos metálicos amplificado hasta convertirse en un grito que parecía venir de todas partes y de ninguna. Un tren se acercaba desde la oscuridad del túnel, pero no era un tren normal. Los vagones estaban hechos de piedra negra, la misma piedra que había visto en las paredes del templo.
Las ventanas no eran de cristal sino de algo que parecía obsidiana y brillaban con una luz interior que era como fuego pero no daba calor. Era una luz fría, una luz muerta, y en cada ventana había un rostro. Rostros de los perdidos. Rostros de los que habían entrado al metro a lo largo de las décadas y nunca habían encontrado la salida. Algunos parecían en paz con expresiones serenas como si estuvieran dormidos. Otros tenían los ojos abiertos de par en par, las bocas abiertas en gritos silenciosos, las manos presionadas contra el cristal como si todavía estuvieran intentando escapar. «Es hora», dijo Valentina. «No. Por favor. Tiene que haber otra manera. No la hay. Pero está bien, Lucía. De verdad está bien». Tomó mis manos entre las suyas. Estos 3 años, a pesar de todo el horror, a pesar de todo el miedo, a pesar de todo lo que he perdido, no los cambiaría, porque supe que estabas ala arriba pensando en mí, recordándome, manteniéndome viva en tu corazón. Y eso fue suficiente. Eso fue más que suficiente. El tren se detuvo frente a nosotras. Las puertas se abrieron con un suspiro que sonaba casi aliviado, como si el tren hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «Vive, Lucía», dijo Valentina. «Vive la vida que yo no pude tener. Enamórate, viaja, escribe esos libros que siempre quisiste escribir. Y cuando llegue tu momento, cuando estés lista para descansar y estar esperando, no aquí, en algún lugar mejor, en algún lugar donde el sol siempre brilla y los amigos nunca se separan». Me abrazó. Por un momento se sintió como los abrazos que solíamos darnos en la secundaria, cálidos, seguros, llenos de todo el amor que habíamos compartido durante años. «Te quiero, Lucía, siempre te quiere. Incluso cuando olvide todo lo demás, eso nunca lo olvidaré». Se separó de mí y caminó hacia el tren. Quise correr tras ella, quise agarrarla y arrastrarla de vuelta. Quise gritar que no la iba a dejar ir, que encontraría otra manera, que movería cielo y tierra y todo lo que hubiera entre ambos para salvarla. Pero mis pies estaban clavados al suelo, como si algo me impidiera moverme, como si el propio universo me estuviera diciendo que este era el momento de soltar. Valentina subió al vagón y se dio vuelta. Me miró con una sonrisa que era mitad despedida y mitad promesa. «Recuérdame cómo era Lucía, no como esto. Recuérdame riendo, recuérdame sonando, recuérdame viva». Las puertas comenzaron a cerrarse. «Val, está bien. Todo va a estar bien para las dos». Las puertas se cerraron. El tren comenzó a moverse. Y mientras lo veía desaparecer en la oscuridad del túnel, mientras veía el rostro de mi mejor amiga alejándose para siempre, sentí algo romperse dentro de mí. Algo que había estado conteniendo durante 3 años. Toda la culpa por no haber ido con él aquel día. Todo el dolor de las llamadas en la oscuridad. Toda la esperanza desesperada de que algún día las cosas volverían a ser como antes. Todo eso se fue con el tren. Me derrumbé en el andén y Lore. No sé cuánto tiempo pasé allí. En un lugar donde el tiempo no significa nada, las horas podrían haber sido minutos o años. Solo sé que el olor hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi cuerpo estaba vacío y mi mente estaba en silencio, y entonces algo cambió. La luz verde de las vías comenzó a desvanecerse. La oscuridad opresiva del lugar pareció aligerarse, como si algo que había estado presionando contra el mundo hubiera decidido retroceder. Y al final del andén, donde antes solo había oscuridad infinita, apareció una luz. No era la luz verde de las vías. No era la luz amarilla de las lámparas. Era luz real, luz de sol, cálida y dorada y llena de vida. Me levanté con piernas temblorosas y caminé hacia ella. Había una escalera que subía hacia esa luz imposible. Cada escalón que subía me alejaba más del inframundo y me acercaba más al mundo que conocía. Subí durante lo que parecieron horas o minutos. Ya no podía distinguir la diferencia. Solo sabía que tenía que seguir subiendo, que tenía que volver, que le había hecho una promesa a Valentina y que esta vez iba a cumplirla. Cuando emergí a la superficie, el amanecer estaba comenzando. Estaba en una plaza que no reconocía. Los edificios a mi alrededor eran viejos coloniales con fachadas de piedra y balcones de hierro forjado. Podría haber sido cualquier plaza en cualquier ciudad de México.
O podría haber sido un lugar que no existía en ningún mapa. No me importaba. Lo único que importaba era que estaba afuera, que había sobrevivido, que había dejado ir a Valentina como ella me había pedido. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas. La pantalla estaba agrietada, pero todavía funcionaba. Y había un mensaje. Era de Valentina. Gracias por dejarme ir, Lucía. Gracias por venir a despedirte. Estoy en paz ahora. Ya no hay oscuridad. Ya no hay hambre. Solo luz. Te estaré esperando cuando sea tu momento. Pero no tengas prisa. Vive primero. Vive por las dos. Debajo del mensaje había una foto. Valentina sonriendo bajo un cielo azul. Un cielo real con nubes blancas y sol brillante. Sus ojos ya no tenían esa profundidad oscura que había visto en el andén. Eran solo ojos. Los ojos de mi mejor amiga. Los ojos de la chica que había conocido en la secundaria, que había soñado con ser arquitecta, que había amado la vida con una intensidad que yo siempre había admirado. Guardé la foto en mi carpeta de Val, junto con todas las otras fotos, junto con todos los mensajes, junto con todo lo que me quedaba de ella. Encontré un taxi y le pedí que me llevara a mi hotel. El conductor me miró por el espejo retrovisor con una mezcla de curiosidad y preocupación. No debía tener muy buen aspecto, la ropa sucia, el pelo enmaranado, los ojos rojos de tanto llorar. ¿Está bien, señorita?, me preguntó. Sí, dije. Y por primera vez en 3 años no era una mentira. Voy a estar bien. El viaje de regreso a Puebla fue extrañamente pacífico. Miré por la ventana del autobús y vi los volcanes nevados a lo lejos, las mismas montañas que Valentina había visto en su último viaje. Pensé en ella, en todo lo que habíamos compartido, en todo lo que habíamos perdido. Pero por primera vez los recuerdos no dolían. Eran solo esos recuerdos, fragmentos de una vida que había existido y que ahora era parte del pasado. Cuando llegué a mi casa, lo primero que hice fue ir al baño. Necesitaba lavarme la cara, quitarme el polvo de 3 años de túneles que parecía haberse adherido a mi piel. Abrí el grifo. El agua fría se sintió como una bendición después de todo lo que había pasado. Me incliné sobre el lavabo y dejé que el agua corriera sobre mis manos, sobre mi cara, levándose la suciedad y el miedo y la tristeza. Y entonces levanté la vista hacia el espejo. Mi reflejo me miraba. Normal, cansado pero normal. Pero había algo más. En la esquina inferior del espejo, donde el vapor del agua caliente había empanado el cristal, había 4 letras escritas con un dedo invisible. Vi a L y debajo de las letras una palabra más. Pronto, mi corazón se detuvo. No era la letra de Valentina. Ella estaba en paz. Lo sabía. Lo había sentido cuando el tren se la llevó. Cuando me envió esa última foto bajo el cielo azul, esto era otra cosa, algo que había visto mientras bajaba al inframundo, algo que había notado mi presencia, algo que había decidido seguirme de vuelta. Cerré los ojos, conté hasta 3, los abrí, las letras seguían allí, vi a L.E. pronto, y en la oscuridad detrás de mi reflejo, justo en el borde de lo visible, había una sombra, alta, delgada, con demasiados brazos, sonriendo. Han pasado 3 semanas desde aquella noche en el metro. 3 semanas desde que vi a Valentina subir al tren de Piedra Negra. 3 semanas desde que recibí su último mensaje, su última foto, su última promesa de que nos volveríamos a encontrar en algún lugar donde el sol siempre brilla. Físicamente estoy recuperada. Los moretones que me hice al caer en el andén se desvanecieron. Las ampolas en mis pies de tanto caminar por escaleras infinitas sanaron. Mi garganta ya no duele de tanto llorar. Mi cuerpo ha vuelto a la normalidad como si nada hubiera pasado. Pero hay cosas que no se curan tan fácilmente. Las pesadillas vienen todas las noches. A veces son sobre los túneles kilómetros y kilómetros de oscuridad con paredes que se cierran a mi alrededor y voces que susurran mi nombre desde todas las direcciones. A veces son sobre los espejos mis reflejos corruptos mirándome con ojos negros, sonriendo con bocas que tienen demasiados dientes. Y a veces son sobre Valentina, la veo subiendo al tren una y otra vez, despidiéndose una y otra vez, desapareciendo en la oscuridad una y otra vez. Me despierto gritando:
Todas las noches, a veces varias veces por noche, mi vecina ha venido a tocar mi puerta 2 veces preguntando si estoy bien. Le digo que son pesadillas, que estoy procesando la muerte de un ser querido. No es exactamente una mentira, pero las pesadillas no son lo peor. Lo peor es lo que pasa cuando estoy despierta. Empezó 3 días después de mi regreso. Me desperté a las 4 de la mañana como siempre empapada en sudor frío. La habitación estaba oscura excepto por la luz de la luna que entraba por la ventana proyectando sombras alargadas sobre las paredes y sobre la mesita de noche donde la noche anterior no había nada descansaba un objeto, una tarjeta de metro, vieja, amarillenta, con los bordes carcomidos por décadas de humedad subterránea. El plástico estaba agrietado y descolorido cubierto de una sustancia que podría ser moho o podría ser algo mucho peor. En el frente de la tarjeta había un símbolo que reconocí inmediatamente, una serpiente mordiendo su propia cola, el Ouroboros, el mismo símbolo que Valentina había visto en las listas de nombres. El símbolo del ciclo eterno, el símbolo de lo que nunca termina. Con manos temblorosas di vuelta la tarjeta. En el reverso escrito con tinta roja que todavía estaba húmeda que manchó mis dedos cuando la toqué había un mensaje ella se fue. Pero nosotros seguimos aquí. Ahora te conocemos, Lucía. La tarjeta cayó de mis manos y aterrizó en el suelo con un sonido que pareció demasiado fuerte en el silencio de la noche. Valentina estaba en paz. De eso estaba segura. Había visto su rostro cuando se despidió. Había recibido su mensaje final. Había sentido en lo más profundo de mi ser que ella había encontrado el descanso que buscaba. Pero lo que vivía debajo del metro no era Valentina. Era algo mucho más antiguo, mucho más hambriento, algo que había existido durante siglos alimentándose de los perdidos, de los olvidados, de los que se aventuraban demasiado profundo en la oscuridad. Y yo había bajado a su territorio, había caminado por sus túneles, había visto sus secretos. Había escapado cuando no debería haberlo hecho. Ahora me estaba buscando. Desde esa noche he notado cosas, pequeñas al principio, fáciles de ignorar si me esforzaba lo suficiente, sombras que se mueven en el rabillo de mi ojo. Cuando giro la cabeza para mirarlas directamente no hay nada, pero puedo sentirlas. Puedo sentir su peso, su hambre, su paciencia infinita. Susurros que escucho cuando la casa está en silencio, mi nombre repetido una y otra vez tan bajo que apenas puedo distinguirlo del ruido de fondo del mundo. Lucía, 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 como si algo estuviera practicando cómo decirlo, como si estuviera preparándose para el momento en que finalmente venga por mí. El sonido de pasos en el vacío cuando estoy sola, pasos lentos, pesados, que se acercan a mi puerta y luego se detienen, que esperan durante horas sin moverse, sin hacer ruido solo, esperando. Y los espejos, he tenido que cubrir todos los espejos de la casa con sábanas viejas, porque cada vez que me miro en uno mi reflejo hace cosas que yo no hago. Sonríe cuando yo no sonrío, inclina la cabeza cuando yo estoy quieta, mueve los labios como si estuviera hablando aunque no sale ningún sonido. Y detrás de mi reflejo en las sombras del espejo siempre hay algo más, una silueta que no debería estar ahí, alta, delgada, con demasiados brazos y una sonrisa que tiene demasiados dientes. No es Valentina, ella está en paz. Lo sé con la misma certeza con la que sé mi propio nombre. Es lo otro, lo que siempre ha vivido en la oscuridad, lo que se alimenta del miedo y del dolor y de las almas que se pierden en lugares donde no deberían estar. Y ahora sabe quién soy, sabe dónde vivo, sabe cómo encontrarme. Estoy escribiendo esto porque se lo prometí a Valentina. En una de nuestras últimas conversaciones antes de que vayara al metro me hizo prometerle que contaría nuestra historia, que advertiría a otros sobre lo que hay debajo de Ciudad de México. Si la gente sabe, me dijo, tal vez tengan más cuidado. Tal vez no cometan los mismos errores que yo. Así que aquí está mi advertencia. Escúchenla bien. Grábenla en su memoria. Compartan esta historia con todos los que conozcan.
Porque podría salvarles la vida. Nunca viajen en metro solos después de las 10 de la noche, especialmente en Ciudad de México. Especialmente en las líneas más antiguas, las que fueron construidas en los años 60, las que pasan por lugares donde la tierra guarda secretos que deberían haber permanecido enterrados para siempre. Nunca miren demasiado tiempo hacia la oscuridad de los túneles. Si sienten que algo los observa desde la negrura, si sienten esa presión en el pecho que indica que hay hoyos sobre ustedes, no intenten ver qué es. No busquen la fuente de esa sensación. Solo miren hacia otro lado y esperen a que pase. Nunca sigan a extraños que les prometan mostrarles el camino. No importa cuán perdidos estén. No importa cuán amable parezca la persona. Si alguien les sonríe desde las sombras y les hace señas para que se acerquen, corran tan rápido como puedan en la dirección opuesta. Y si alguna vez escuchan su nombre siendo susurrado desde la oscuridad de un túnel, si alguna vez sienten que algo los llama desde las profundidades, si alguna vez tienen la tentación de responder, no lo hagan, nunca respondan, porque hay cosas debajo de la ciudad que han estado esperando durante siglos, cosas que se alimentan de los perdidos, de los solitarios, de los que se aventuran donde no deberían. Y una vez que las ven, una vez que saben que existen, una vez que establecen contacto, aunque sea por un segundo, nunca dejan de observarlos, nunca. Acabo de mirar el reloj de mi computadora. Son las 11:47 de la noche, la misma hora exacta en que Valentina envió su último mensaje de auxilio hace más de 3 años, la misma hora en que todo empezó a desmoronarse. Hay algo poético en eso, supongo. O tal vez no es poesía. Tal vez es el universo burlándose de mí. O tal vez es algo más oscuro, más deliberado, más hambriento. Mientras escribo estas últimas palabras, acabo de escuchar algo. Viene de la sala. Es un sonido que no debería existir en mi casa. Un sonido que no tiene explicación lógica. Un sonido que hace que cada célula de mi cuerpo grite, que corra, que huya, que salga de aquí antes de que sea demasiado tarde. Es el chirrido de frenos de metal, el sonido de un tren deteniéndose. Ese sonido particular que solo hacen las ruedas del metro cuando presionan contra las vías, ese gemido metálico que resuena en los túneles y se mete en tus huesos. Pero estoy en Puebla, en mi casa, en una ciudad que no tiene metro, donde ese sonido es absolutamente, completamente imposible. Y sin embargo lo estoy escuchando, tan claro como mi propia respiración, tan real como el teclado bajo mis dedos. El sonido se ha detenido ahora, pero ha sido reemplazado por algo peor. Pasos, pasos que vienen de la sala hacia mi habitación, lentos, deliberados. Cada uno separado del anterior por exactamente el mismo intervalo de tiempo, como si lo que camina estuviera contando. Como si estuviera saboreando cada segundo de anticipación. Y hay algo más, un sonido debajo de los pasos, un sonido húmedo como de carne arrastrándose sobre madera, como de algo que tiene demasiadas extremidades y no sabe exactamente cómo usarlas todas. Mi teléfono acaba de vibrar. Es un mensaje, pero no es de Valentina. Ella está en paz. Ella encontró su descanso. Este mensaje viene de un número que no existe. Un número que solo muestra ceros. 0000000000. Dice: abre la puerta, Lucia. Hemos esperado mucho tiempo para conocerte mejor. Estoy mirando hacia la puerta de mi habitación. Está cerrada. Tiene seguro. Pero puedo ver la sombra debajo de ella. Una sombra que bloquea la luz del pasillo. Una sombra que es demasiado grande para pertenecer a cualquier cosa humana. La manilla está empezando a girar, lentamente, tan lentamente que casi no se nota. Como si lo que está del otro lado quisiera que yo viera cada milímetro de movimiento. Como si quisiera que entendiera exactamente lo que está pasando. Valentina me salvó una vez. Me dio la oportunidad de escapar. Me permitió volver a la superficie, volver a la luz, volver a una vida que ahora entiendo cuán preciosa era. Pero Valentina ya no está aquí. Está en un lugar mejor. Un lugar donde no puede alcanzarme. Donde no puede protegerme. Y lo que sea que está del otro lado de esa puerta. No creo que haya venido a conversar. La puerta está empezando a abrirse.
Puedo ver una rendilla de oscuridad, una oscuridad que es más profunda que la noche más negra, una oscuridad que parece respirar, que parece pulsar, que parece tener hambre. Y en esa oscuridad, a la altura donde debería estar un rostro, hay algo que brilla, dientes, hileras y hileras de dientes, todos sonriendo, todos hambrientos, todos diciendo mi nombre. Y ustedes que están escuchando esta historia que han legado hasta el final, que ahora conocen los secretos que deberían haber permanecido enterrados, ¿están seguros de que están solos en este momento? Completamente seguros, miren a su alrededor. Miren las sombras en las esquinas de la habitación. Miren el espacio debajo de la puerta. Miren el reflejo en la pantalla de su teléfono cuando está apagada. Hay algo ahí que no debería estar, algo que se mueve cuando ustedes no se mueven, algo que sonríe cuando ustedes no sonríen, porque lo que vive debajo del metro de Ciudad de México no se queda solo en Ciudad de México. Viaja, se expande, se arrastra a través de las historias, a través de los miedos, a través de cada mente que escucha sobre su existencia y piensa en ella, aunque sea por un segundo. Y ahora que han escuchado esta historia, ahora que saben que existe, ahora que han pensado en él, o ahora que han imaginado los túneles y los trenes y las sombras con demasiados dientes, ya los ha visto, ya conoce sus rostros, ya sabe sus nombres, los está susurrando ahora mismo, en algún rincón oscuro de su casa, en alguna sombra que no han revisado, en algún lugar justo fuera de su campo de visión, donde las cosas que no deberían existir esperan pacientemente a que llegue su momento, sus nombres, una y otra vez, probando cómo suenan, practicando para cuando llegue el momento de usarlos. Y hay una última regla que debo compartir con ustedes, una regla que Valentina me enseñó, una regla que podría ser la diferencia entre sobrevivir y convertirse en otro nombre en una lista escrita con tinta roja. Si alguna vez ven a alguien sonriéndoles desde las sombras, alguien con una sonrisa demasiado ancha, con demasiados dientes, con hoyos que son pozos de oscuridad infinita, no le devuelvan la sonrisa, porque esa sonrisa no es humana, nunca lo fue, y si le sonríen de vuelta, si reconocen su presencia, si establecen ese contacto, aunque sea por un instante, se habrán convertido en su próxima invitación. Ahora lentamente miren detrás de ustedes. ¿Hay alguien ahí? ¿Están seguros? Completamente, absolutamente seguros, porque mientras ustedes escuchaban esta historia, mientras su mente estaba ocupada con mis palabras y mis miedos y mis advertencias, algo pudo haber entrado, algo pudo haberse acercado. Algo pudo haberse parado justo detrás de ustedes, tan cerca que pueden sentir su aliento frío en la nuca, tan cerca que pueden oler la tierra húmeda y la carne que ha dejado de ser fresca. Y está sonriendo. Está sonriendo porque sabe que ahora ustedes también son parte de esto. Que ahora ustedes también conocen el secreto. Que ahora ustedes también escucharon eso, ese sonido. Viene de detrás de ustedes. No se volteen. No miren. No respond.